tercer video lo miran, los que ya miraron el tercer video bajan el cuestionario que yo les voy a dejar para después acá hacer lo que hacemos todos los encuentros, y les va a servir todo lo que charlemos la semana que viene para el seminario número 3 y para el trabajo número 3 también, ¿sí? Que es lo que va a venir después. El trabajo práctico 2, como les puse en el foro de aviso, se los dejo mañana en fotocopiadora de enfrente, porque yo no puedo subir muchas cosas al aula, así que va a estar en la fotocopiadora de enfrente ese trabajo práctico, ¿sí? Ahí lo pueden retirar, es el mismo de todos los años, es el mismo del año pasado. Para los que no lo tienen, lo pueden tener ahí en la fotocopiadora, y lo tienen que traer de alguna manera trabajado para el trabajo práctico, pues saben que siempre se les toma una evaluación, ¿sí? Es algo que ya estuvimos trabajando, solamente que lo van a hacer desde el punto de vista práctico, y van a demostrar la variación de la actividad de la enzima con pH y con temperatura, ¿sí? Bueno, eso todo se los puse en el foro de aviso hace un ratito, así que si alguno lo vio, ya lo tiene. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para ver con qué vamos a trabajar ahora. A ver acá. Estamos trabajando con esta guía. Y vamos a empezar con la actividad 3, que es la que no hicimos todavía. Vamos a comenzar con lo que corresponde a inhibición enzimática, ¿sí? Bien, dentro de lo que es inhibición enzimática, el punto 1 les pide que diferencien lo que es inhibición de inactivación enzimática. Así que me gustaría, si alguien puede conectar micrófonos, chicos, los voy a invitar en este primer momento a todos los que quieran participar. Saben que no es obligatoria la participación. El que quiera participar, que levante la mano, y a partir de ahí yo les voy a, digamos, autorizar para que no empecemos a hablar todos a la vez, simplemente por eso. Así que empezamos ya con eso. El que quiera compartir lo que respondió en el punto 1, que levante la mano. Aunque no sea correcto, saben que no hay problema, lo vamos reeditando. A ver, Sol Martínez, ¿querés comenzar con este punto? Te invito a conectar micrófonos. Hola, profe. Hola. Bueno, yo puse que inhibición es cuando es mediante los compuestos químicos de bajo peso molecular, y estos van a poder reducir o inhibir de forma reversible o irreversible. Y en cambio, la inactivación enzimática es generalmente está realizada con calor. Bien. A ver, ella distingue inhibición de inactivación con diferentes procesos. La inhibición plantea que son moléculas de bajo peso molecular las que van a actuar afectando la actividad de la enzima de forma reversible o irreversible, y en el caso de la inhibición de la inactivación ella habla del calor, de un proceso físico. El proceso físico, el calor y los pHs extremos, recuerden que lo que hace es desnaturalizar la enzima. Al desnaturalizar la enzima, hacemos que ésta pierda su estructura terciaria, y al perder la estructura terciaria obviamente perdemos el sitio activo y ahí desaparece toda posibilidad de actividad enzimática. Entonces los mecanismos son diferentes. Stelmanzuk, Gastón, ¿querés aportar algo? Sí, profe, yo quería agregar que puse inhibición como mecanismo farmacológico cuando queremos inhibir la actividad de la enzima microbiana, por ejemplo, para Sí. evitar la reproducción dentro de un organismo. Bien, es correcto. Generalmente las moléculas de bajo peso molecular son fármacos, toxinas, venenos, ¿sí? Que van a actuar produciendo lo que dijimos. Bueno,
Seguimos. Vamos a el punto 2. Un segundito. De Sousa Pontarolo, ¿querés aportar al punto 2? En el punto 2 se pide que definan inhibición irreversible, reversible y que describan sustrato suicida explicando la base de las inhibiciones. ¿Querés aportar algo, Amanda? Profe, yo puse que son los compuestos químicos de bajo peso molecular que pueden reducir o inhibir por completo la actividad catalítica de la enzima. Bien, las irreversibles, bien. Yo les agregaría algo más, chicos, en las irreversibles. Generalmente esas sustancias lo que hacen es establecer enlaces covalentes con el sitio activo de la enzima y eso evita que se separe el inhibidor de la enzima ocupando ese sitio activo de manera irreversible y evitando que el verdadero sustrato pueda volver a ocupar el sitio activo. Es más o menos así como actúan los inhibidores irreversibles. ¿Mm? ¿Alguien se anima con reversible competitivo y no competitivo? Profe, Sí. e no inibidor competitivo, ele disputa espaço com o sítio ativo. E no competitivo, ele se une a um sítio diferente, um sítio alostérico. Bien, Ferreira Chuquel, es correcto lo que estás diciendo, solamente que no se une a un sitio alostérico, se une a un sitio diferente del sitio activo. Normalmente el término alostérico lo vamos a dejar para reguladores de la actividad de la enzima, como para que quede más claro, ¿sí? Stern, Álvaro, ¿querés agregar algo? Porque está un poquito incompleto, acá podríamos agregar más información. Yo puse, leo lo que puse, no sé si es lo que falta, que compite directamente con el sustrato por el sitio activo, y puse que también a bajas concentraciones de sustrato el inhibidor se une al sitio activo y modifica la afinidad del sustrato enzima, y si las concentraciones de sustrato son grandes, el inhibidor pierde su funcionalidad y la enzima vuelve a la normalidad. Bien, lo que dice Stern, Álvaro, es correcto, ¿sí? Como hay una competencia por el sitio activo, normalmente cuando tengo poco sustrato es el inhibidor el que se mete en el sitio activo. Y una de las consecuencias de que el inhibidor ocupe el sitio activo es que en ese momento la enzima pierde afinidad por el sustrato. Por lo tanto, vamos a hablar que en la inhibición competitiva el Km de la enzima aumenta. En presencia del inhibidor competitivo, el Km de la enzima aumenta porque la enzima pierde afinidad por el sustrato. Sin embargo, a altas concentraciones de sustrato, el inhibidor desaparece porque la competencia la gana el sustrato. Y en ese caso vamos a decir que se alcanza exactamente la misma velocidad máxima que en ausencia del inhibidor, se alcanza en presencia del inhibidor la misma velocidad máxima que en ausencia del inhibidor porque el inhibidor a altas concentraciones de sustrato no tiene efecto. Por lo tanto, en la inhibición competitiva, frente al inhibidor competitivo, el Km de la enzima aumenta y la velocidad máxima no se modifica. Bien, ¿alguien puede hacer las aclaraciones que faltan en el no competitivo? Martínez, Carlos, ¿querés aportar algo? Buenas, profe. Yo primero Buenas. que nada quería comentar que las reversibles se asocian a la enzima sin modificar la estructura química, que por ahí le faltó a los compañeros. Sí, está bien. Y la no competitiva es cuando el inhibidor se une a un sitio activo diferente, no modifica la Sitio afinidad. diferente al sitio activo, a un sitio diferente al sitio activo. Sí, no modifica la afinidad, el Km no se va a modificar, se va a saturar antes la enzima y la velocidad máxima es mucho menor. Es mucho menor. En general les cuento lo que la bibliografía dice, que la enzima en presencia del inhibidor no competitivo se satura antes, ¿sí? La enzima se satura que en la no competitiva la velocidad máxima disminuye porque la enzima se satura antes, pero es porque a la enzima le cuesta liberar el producto. Es como que el producto queda más tiempo retenido
dentro del sitio activo, ¿sí? Dentro del sitio activo de la enzima, y eso hace que la enzima se sature antes, por lo tanto vamos a encontrarnos con menores velocidades máximas en presencia de estos inhibidores. Excelente, gracias a todos por el aporte. Ahora vamos a sustrato suicida. ¿Quién me puede ayudar con el concepto o el mecanismo de sustrato suicida? Bonadov, Macena. Sí, profe. Yo puse que los sustratos suicidas comienzan su mecanismo como un sustrato de la enzima. Esta produce un cambio químico sobre ese sustrato y en vez de generar un producto, genera una molécula que se une fuertemente al sitio activo, generando así una unión covalente inhibidora, impidiendo que la enzima logre continuar con la actividad catalítica. Excelente, Carlos, excelente. Actuaría como una especie de inhibición irreversible. Es uno de los tipos de inhibición irreversible que el profe describió en la clase que les dio. Bien, excelente. ¿Alguien tiene hasta acá alguna pregunta sobre las definiciones que estamos dando? Bueno, vamos con los gráficos ahora. Vamos a tratar de analizar los gráficos, ¿sí? Stelmansuk, Gastón, ¿querés hacer una consulta con respecto a las inhibiciones? La competitiva no vamos a definir. La A competitiva en realidad queda acomodada en la clase, pero existe también una inhibición reversible A competitiva, donde ustedes lo que van a ver es que ahí disminuye Km y disminuye B máxima en presencia del inhibidor A competitivo. No está puesto acá como actividad, pero es algo que el profe dio en la clase. Los competidores mixtos no lo vamos a trabajar Bernardes, Jonathan. Solo los competitivos, no competitivos y acompetitivos. Bueno, acá están invitados el que quiera a describir este gráfico. Tienen que contarme qué tipo de inhibición se observa en este gráfico. Este es un gráfico de las dobles inversas. Es un gráfico de línea Weber-Burg y hay tres rectas. Una de las rectas va a corresponder a la enzima en ausencia de inhibidor y la otra de las rectas va a corresponder a la enzima en presencia de dos concentraciones diferentes de un inhibidor. Tienen que decir qué inhibición es, cuál es la recta sin inhibidor y cuáles son las rectas con inhibidores. Los escucho. ¿Nadie va a contarme lo que puso acá? A ver, en el chat me dice Bernardes que la recta de color negro es sin inhibidor y las otras dos tienen inhibidor. ¿Qué tipo de inhibición considerás, Jonathan, en este caso? Me dice competitiva. No, no es competitiva, es no competitiva. A ver, chicos, yo quiero que observen esto que les estoy mostrando acá con la flechita. Si ustedes ven, las tres rectas cortan en el mismo punto en el eje negativo de las abscisas. ¿Qué significa que corten en el mismo punto en el eje negativo de las abscisas? Significa que en las tres rectas vamos a tener el mismo valor de Km. O sea, estamos hablando de una inhibición donde Km no va a variar. Reversible no competitiva sería la inhibición donde el Km no se modifica. Y quiero que vean que las rectas cortan en distintos puntos al eje de la ordenada, lo que les indica a ustedes que cada una
tiene una diferente velocidad máxima. O sea, las tres conservan el mismo valor de km, pero cada una tiene una diferente V máxima. Recuerden que los puntos que cortan al eje de la ordenada no les da directamente el valor de V máxima, sino que les devuelve el valor inverso. Por lo tanto, ustedes tienen que calcular las V máximas en cada caso para ver cuál es la mayor V máxima, y eso nos va a hablar de una recta sin inhibidor, y cuáles son las menores V máximas, que nos van a hablar de las rectas con inhibidores. ¿Sí? Fíjense que la roja corta en un valor de la ordenada, en un valor del eje cartesiano de 0,01. El azul corta en el punto medio, entre 0,01 y 0, o sea, este cortaría en 0,005, y la negra corta un poquito más abajo en el valor de 0,003, por decir un valor en esta recta numérica. Esos puntos de corte sobre la ordenada, ustedes tienen que usar para calcular el valor de V máxima, y así ver qué recta está con y sin inhibidor. Acá me dice Silvia Weber que la roja tendría el mayor valor de V máxima, estoy de acuerdo con vos. La menor velocidad máxima sería la negra, por lo tanto la recta negra es sin inhibidor, la azul y la roja con inhibidor, porque tienen menores V máximas, y la azul sería con una menor concentración de inhibidor, y la roja con una mayor concentración de inhibidor. A ver, ¿se entendió lo que les estoy planteando o no saben cómo hacer ese cálculo y cómo evidenciar de qué tipo de inhibición estamos hablando? Los escucho porque si no sigo avanzando con la otra. Si alguien no entiende o no entienden en general, me dicen y yo trabajo de nuevo con esto. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, supongo que el silencio significa que se entendió. Acá me piden algunos que le explique, hay gente que entendió. Bueno, voy a explicar este gráfico de nuevo en una pantalla diferente, y después en el próximo gráfico es prácticamente lo mismo, solamente que cambia lo que vamos a medir. Voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir esta otra, y voy a trabajar un minuto con ustedes acá para explicar este ejercicio en especial. Bueno, ustedes van a tener ahí el gráfico de las inversas, que compara inversa de velocidad versus inversa de concentración de sustrato, y van a tener la recta negra, la recta azul, la recta roja. Van a tener que las tres cortan en el mismo punto el eje negativo de la abscisa. Esto le dice que las tres tienen el mismo km, y cortan en diferentes puntos al eje de la ordenada. Este cortaba en 0,01, yo les dije que este cortaba un poco más abajo, y vamos a poner 0,05, y este un poco más abajo 0,003. Al tener diferente V máxima y al tener el mismo km, llegamos a la conclusión de que la inhibición es no competitiva. Ahora bien, ¿cómo calculamos la V máxima para darnos cuenta cuál tiene inhibidor y cuál no? En esta gráfica roja, la número 1, sé que el valor 0,01 es igual a la inversa de la velocidad máxima. En el gráfico 2, sé que el valor 0,005 es igual a la inversa de la velocidad máxima, y en el gráfico 3, el valor 0,003 es igual a la inversa de la velocidad máxima. Una vez que saco esta conclusión, tengo que calcular V máxima. Recuerden que la V máxima la calculábamos despejando
de esta ecuación matemática la incógnita. Aquí la B máxima va a ser 1 dividido 0,01, esto les da 100. Acá la B máxima va a ser 1 dividido 0,005, acá va a ser 200. Y acá la B máxima es 1 dividido 0,003, esto es 333. ¿Sí? Bueno, en base a eso, ¿qué van a decir? Van a decir que acá tienen la mayor velocidad máxima. Por lo tanto, esto es, vamos a poner otro color para que no confunda, esto es la recta sin inhibidor, porque tiene la mayor B máxima de todas. Estas acá tienen menores B máximas que la tercera. Por lo tanto, estas dos van a ser con inhibidor. Esta va a ser una menor concentración de inhibidor y esta va a ser una mayor concentración de inhibidor. Lo ven en base al resultado del cálculo de las B máximas. Ustedes saben que en presencia de inhibidores no competitivos, la velocidad máxima disminuye. Y así resuelven y se sacan las dudas sobre el ejercicio. Siempre vas a tener una sin inhibidor y pueden haber más de una con inhibidor, que es lo que me están preguntando en el chat. Profe, Sí. ¿cómo voy a saber si tengo 3 resultados? Y usted dice, uno no tiene inhibidor y los otros 2 sí. ¿Y por qué no puede ser que los 3 tengan, solamente que los 3 tengan en diferentes concentraciones los inhibidores? Porque yo te dije en el enunciado que una recta corresponde a la ausencia de inhibidor y la otra corresponde a la presencia, las otras dos. Por eso, ¿sabes? Ah, sí. Que el Perfecto. enunciado te lo dice. Si no, podría ser lo que decís. Yo te podría poner las 3 rectas y te diría, ¿dónde tenés mayor concentración de inhibidor? En la recta 1, 2 y 3. ¿Dónde hay más inhibidor no competitivo? Te diría. Y vos tenés que decidir. ¿Se entiende? Ah, sí. Sí, sí, entiendo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, vamos al siguiente gráfico donde pasa algo parecido, pero hay una diferencia. ¿Quién me puede contar qué pasa en este gráfico? ¿Qué tipo de inhibición tenemos acá? Tiene distinto KM y mismo max. A ver, López, Mauricio, ¿puedes repetirme lo que me dijiste? Que tiene distintas concentraciones de sustrato, pero la misma velocidad máxima, la misma Vmax. Tiene distinto KM, no concentración. KM, perdón. ¿Sí? Tiene distinto KM y la misma velocidad máxima. Todos me dicen que es competitiva. Perfecto. ¿Por qué? Porque todas cortan en el mismo punto al eje de la ordenada. Eso significa que tienen la misma velocidad máxima, pero todos cortan en puntos diferentes al eje negativo de la abscisa. Eso implica que tienen diferentes KM. Por lo tanto, esto es competitivo. Ahora, ¿quién se anima a contarme de las 3? ¿Cuál es la recta sin inhibidor y cuáles son las rectas con inhibidores? A ver, están poniendo algo en el chat. En el chat me ponen la negra es sin, las demás tienen inhibición. Sí. La negra, que es la que muestra tener un KM menor, porque si hacen el cálculo de KM, así como hicimos el cálculo de B máxima, si hacen el cálculo de KM se van a dar cuenta que la negra tiene menor KM, por lo tanto más afinidad a la enzima por el sustrato, ¿sí? Porque es la inversa, es la que tiene menor la negra y me están respondiendo en el chat. Y la azul y la roja tienen inhibidores porque tienen mayores KMs. Haciendo el cálculo con estos puntos donde cortan al eje negativo de la abscisa, podemos reconocer eso que estamos diciendo. Ahora bien,
La azul va a tener un KM intermedio, por lo tanto tiene menor concentración de inhibidor, y la roja va a ser el que va a tener mayor KM, por lo tanto es la que va a tener mayor cantidad de inhibidor. ¿Sí? Genial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, pasamos a la regulación de la actividad enzimática. Bien. Me gustaría que acá levanten la mano los que estén interesados en empezar a describir los distintos mecanismos de regulación. Yo solamente voy a aclarar una cosa que el profe dijo. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a compartir otra pantalla. Cuando el profesor les dio la clase, les dijo que la regulación enzimática ustedes la podían hacer por dos mecanismos. El primero, él nombró a través de un control de la actividad de una enzima. Y dentro de este mecanismo dijo que tenía el control por moduladores alostéricos o el control por modificación covalente. ¿Sí? Esto es lo que dio el profe en clase. Bueno, en la modificación covalente él dijo que podía ser reversible, y acá la modificación covalente se daba por quinasas y por fosfatasas, y acá podía ser irreversible, y en este caso habló de zimógenos. Finalmente dijo que la otra manera de regular una enzima era a través del control de la disponibilidad de enzima Ustedes saben que cuanto más enzima tengamos, más actividad enzimática hay. Cuanto menos enzima tenemos, menos actividad enzimática hay. Acá dijo que tiene que ver con la regulación de la expresión de la enzima. Y dentro de la regulación de la expresión de la enzima, habló de inducción y represión. Inducción y represión génica. Habló de la degradación. Y habló de la expresión diferencial de isoenzimas. Y finalmente dijo que esto también se podía dar por la compartimentación celular. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, chicos, vamos a tratar de volver a los conceptos que aparecen en la actividad optativa y vamos a tratar de definir estas cuestiones. Bien, escucho opciones, a ver quién quiere comenzar con qué. Levanten la mano, digan qué quieren definir y ahí lo vamos viendo. Vamos, a ver quién empieza con
regulación alostérica. Cabrera, Martín, te escuchamos. Bueno, yo puse, esta enzima, a diferencia de las comunes, o sea, de las anteriores, las otras enzimas, posee un sitio llamado sitio alostérico, donde se inserta un modulador, ya sea positivo en el caso de aumentar la catalización o negativo en el caso de reducir el mismo. Suelen ser las primeras enzimas en la etapa de los metabolismos, ya que regulará la concentración del producto final. Bien, bien, lo que dijo Martín es correcto. Lo que ustedes tienen que saber es que las enzimas que tienen esta regulación se llaman enzimas alostéricas, como dijo el compañero. Estas enzimas alostéricas suelen ser proteínas oligoméricas, y esas proteínas oligoméricas pueden aparecer en dos estados, pueden aparecer tensas o relajadas. Generalmente las enzimas alostéricas, cuando están tensas, tienen los sitios activos ocultos, no los tienen disponibles para que el sustrato se pueda unir. Recién cuando esas enzimas se relajan, el sustrato se puede incorporar a los sitios activos y puede aparecer la actividad enzimática. Ahora bien, ¿cómo afecta a esto los moduladores? Generalmente los moduladores negativos, cuando se unen al sitio alostérico, lo que hacen es estabilizar la forma tensa, dejando ocultos los sitios activos y de esta manera impidiendo que el sustrato pueda unirse a él. Cuando en vez de unirse moduladores negativos, se unen moduladores positivos al sitio alostérico, la enzima se relaja. Lo que implica que la enzima se relaje es que se expresen y se expongan los sitios activos, y bueno, a partir de ahí, al exponerse los sitios activos, aumenta la actividad catalítica y tenemos reacción química. ¿Sí? Esto es un poquito como para agregar más información a lo que el compañero nos dio correctamente sobre la regulación alostérica. Bueno, ¿quién se anima con regulación modificación covalente? A ver. Aixa Silva, te escuchamos. Yo puse, se da por la unión covalente de grupos funcionales, es decir, fosfatos, a los aminoácidos que son serina, thionina y tirosina, que contienen los grupos de los alcoholes en una enzima. Puse enzima donde sus aminoácidos serina, thionina dejan libre los oxidrilos, es desfosforilada, y enzima con los oxidrilos de la serina, thionina y tirosina unidos covalentemente al grupo oxidrilo es fosforilada. Bien. Bien. Está bien lo que aporta Aixa. Algo más que estaría bueno que sepan ahí. Siempre que hablamos de modificación covalente reversible, hablamos de situaciones donde por la unión, por enlace covalente de un grupo funcional a una enzima, hacemos que la enzima modifique su actividad. Lo que tienen que saber es que algunas enzimas, cuando unen el grupo funcional de manera covalente, mejoran su actividad catalítica. Algunas, al unir por enlace covalente al grupo funcional, lo que hacen es empeorar la actividad catalítica. O sea, no siempre se mejora con el agregado del grupo químico. Como dijo la compañera, el grupo químico, este grupo funcional, no se une a cualquier aminoácido. Generalmente son los aminoácidos serina, treonina y tirosina los que van a incorporar el enlace químico, el grupo funcional, y normalmente el grupo funcional es un grupo fosfato. Ahora bien, para que esta regulación tenga una cierta velocidad, necesitamos enzimas que catalicen la fosforilación de una enzima que se regula covalentemente y enzimas que catalicen la desfosforilación. Yo voy a dejar de compartir esto un minuto y voy a compartir otra pantalla para poder explicar lo que les quiero decir y así ustedes me pueden entender y que de esa manera quede mucho más claro esto de regulación covalente.
Entonces, como yo les decía, en la regulación covalente, nosotros vamos a tener la enzima que inicialmente va a tener sus serinas, treoninas y tirosinas libres, no unida a ningún grupo funcional. Vamos a decir que así está desfosforilada, y ante una determinada acción, las enzimas pueden incorporar el grupo fosfato y vamos a decir que así quedan fosforilados. O sea, fíjense, nosotros estamos uniendo un grupo fosfato por enlace covalente. Ahora, no es tan fácil todo esto. La incorporación del grupo fosfato puede hacer que la enzima mejore la actividad, o a veces la incorporación del grupo fosfato hace que empeore su actividad catalítica. Primero y principal, necesito a alguien que me dé ese grupo fosfato. Normalmente usamos una molécula de ATP que se transforma en ADP. Como dadora del grupo fosfato, va a entregar un grupo fosfato para que se una a los aminoácidos de la enzima, y necesitamos una enzima que catalice esta transformación, esta fosforilación de la enzima que se está regulando covalentemente, para que la regulación sea lo más rápida posible. Normalmente usamos enzimas denominadas quinasas para catalizar la fosforilación de una enzima que se está regulando covalentemente. ¿Qué pasa? Yo recién les dije, hay enzimas que cuando se fosforilan mejoran la actividad catalítica, fantástico. Pero ¿qué pasa si cuando la fosforilo empeoran su actividad catalítica? Y bueno, para que recupere y tenga mejor actividad catalítica, yo tendría que revertir esta situación. O sea, si al fosforilarla hago que pierda actividad catalítica, la tendría que volver a desfosforilar para que vuelva a recuperar su actividad catalítica. Esto también lo hago con enzimas. Acá voy a usar una fosfatasa. La función de las fosfatasas va a ser favorecer la desfosforilación de algunas enzimas que se regulan covalentemente, y de esa manera, por ejemplo, al desfosforilar la enzima, vamos a hacer que algunas mejoren y otras pierdan actividad catalítica. Como pueden ver, la regulación consiste en el agregado o en la liberación de un grupo químico, y con ese agregado, con esa liberación del grupo químico, lo que vamos a lograr es que la enzima modifique su actividad catalítica. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está todo fantástico, entendido? ¿No hacen falta aclaraciones? Profe, para desfosforilar, ¿necesita agua también o qué? Sí, porque es una hidrólisis. La fosfatasa es una hidrólisis, tenés razón, usas agua también. Bueno, ¿alguien me puede hablar de regulación génica? Fíjense que acá en la regulación génica, si ustedes miran el cuadro que les hice inicialmente, no vamos a modificar la actividad de una enzima, sino que vamos a modificar la disponibilidad de una enzima a nivel génico. ¿Quién me puede contar de qué se trata esto? Vamos, alguien que me lo cuente. Si no, vamos a tener que empezar a nombrar alguno. Acá me dicen en el chat, se da por proceso de transcripción. Vamos bien ahí. Bueno, ya que no hay opciones, vamos a nombrar a María Iván. Explícame la regulación génica. Cric, 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 cric. Mancilla, Micaela. Picoloto, ¿querías hablar? Si Bueno, querías. yo entendí que consiste en copiar una de las hembras del ADN y como formar una molécula de ARN mensajero. Pero ahí después me perdí en la parte de la que se utilizan las hormonas. Quería que me explicase de nuevo. Bien. ¿Alguien puede aclarar un poquito lo que Tatiana está planteando? ¿Puede ayudarme con esto? Bien. En la regulación génica, ustedes van a tener hormonas que van a actuar sobre el ADN
provocando dos posibles efectos. Hay hormonas que van a producir una inducción de la transcripción de genes y hay hormonas que van a producir una represión de la transcripción de genes. En el caso de que tengamos un inductor, los genes de enzimas se van a transcribir, va a aumentar la formación de ARN mensajero, va a aumentar la síntesis de enzima y va a haber un aumento en la actividad enzimática. En el caso de que tenga un represor de la transcripción, esto va a evitar que se transcriban los genes, va a impedir la transcripción de genes. En ese caso, lo que vamos a tener es una disminución en la formación de ARN mensajero y una disminución en la formación de enzimas, porque no vamos a tener el ARN mensajero necesario. Entonces, los inductores aumentan la actividad enzimática, aumentando la transcripción de genes, y los represores disminuyen la actividad enzimática, disminuyendo la transcripción de genes. ¿Sí? De esa manera funciona la regulación génica. Pero, profe, en los represores, ¿cómo hay síntesis o no hay síntesis de proteína o hay en poca cantidad? En poca cantidad. Bueno. A ver, puede ser que directamente no haya también. El represor directamente inactiva la transcripción. No tenés enzima, no tenés transcripción, no tenés ARN mensajero, no tenés enzimas. Al no tener disponible enzimas, no tenés actividad enzimática. Bien, vamos con zimógenos. Silvia Weber, ¿querés aportar algo? Sí, profe, la definición de zimógeno. A ver. Que es una enzima que serían dos proteínas conformadas por dos fragmentos proteicos. Por un lado voy a tener un péptido inhibidor y después el otro lado aminoácidos de la propia enzima que van a estar unidos covalentemente y que voy a necesitar una ruptura de esa para que se lleve necesito una ruptura para poder tener el lado activo, digamos, para que la enzima esté activa. Está bien. Y ejemplos de eso, ¿te acordás? ¿Algún ejemplo te acordás? El pepsinógeno. Bien. Que es inactivo, y la pepsina es la forma activa. Bien, en los zimógenos ustedes tienen una enzima que está inactiva como zimógeno, como proenzima, y está inactiva ¿por qué? Porque a la enzima está unido un péptido inhibidor, como dijo la compañera, por un enlace covalente. Cuando nosotros separamos ese péptido inhibidor, hacemos una proteólisis de ese enlace covalente, el péptido inhibidor se separa, libera a la enzima, y de esa manera la enzima adquiere actividad catalítica. Eso sería un poco la definición de la regulación. Bueno, cuando tenemos isoenzimas, ¿cómo ocurre el mecanismo de regulación en el caso de isoenzimas, chicos? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Dante, Grandi, Eduarda, ¿nos podés dar una mano con isoenzimas a ver cómo es la regulación? Profe, esta yo no hice. Si quieres te puedo hablar de la compartimentación celular. Bueno, te escucho. Compartimentación. Bueno, yo puse que la compartimentación celular es como que se va a tener dos vías metabólicas y estas vías están ahí para evitar que se haga un ciclo metabólico que no va a ser útil después, como que no se va a gastar. Bien, ahí más o menos tendremos que aclarar un poquito. ¿Alguien puede aclarar lo de la compartimentación que Eduarda nos aportó? No está mal, pero está poco claro por ahí la información. ¿Alguien puede aclarar lo de compartimentación?
En el caso de la ¿Sirve compartimentación, para dar un ambiente favorable para que se den las reacciones, profe? ¿y cómo haces para dar un ambiente favorable? Y, pero las enzimas se ubican en organelas específicas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs está en mitocondrias y esa organela tiene membranas que hacen que sea impermeable prácticamente a otras moléculas que no sean las que necesita para la reacción. O sea que encerramos en una organela a ciertas enzimas y solamente si los sustratos pueden entrar a esa organela, la vía metabólica se produce. Si los sustratos no pueden entrar, la vía metabólica no se va a producir. Un poco como eso sería la compartimentación. Bien, ahora sí está un poco más claro. Isoenzimas, ¿alguien que me ayude? Profe, yo puse que son enzimas que catalizan la misma reacción, pero que difieren en la secuencia de aminoácidos, que son estructuralmente diferentes y que tienen parámetros cinéticos o propiedades reguladas por diferentes reguladores diferentes. Bien, y tienen otra particularidad que es importante, una distribución diferencial en algunos tejidos en particular. Entonces, dependiendo en qué tejidos se encuentran, en esos tejidos vamos a poder llevar a cabo alguna reacción enzimática, esa reacción enzimática en particular, y los tejidos que no tienen presentes a esta enzima no van a ser capaces de llevar adelante ese tipo de transformación química. ¿Sí? Tiene que ver un poquito eso, el tema de las isoenzimas. Bien ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera aportar algo, aclarar algo? ¿No? Pasamos a la siguiente. Vamos acá. Bueno, acá dice que la velocidad del ciclo de Krebs se controla continuamente para cumplir con las necesidades energéticas exactas de la célula. La isocitrato deshidrogenasa, que cataliza la descarboxilación oxidativa del isocitrato, es la enzima clave de la vía, siendo estimulada por la presencia de ADP, que aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato e inhibida por el NAT reducido como consecuencia del desplazamiento directo del NAT oxidado. Bueno, ¿me pueden justificar el mecanismo de regulación que se enuncia acá? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Qué mecanismo de regulación tenemos? Pregunto, ¿es un mecanismo de regulación que controla la actividad de la enzima o es un mecanismo de regulación que controla la disponibilidad de la enzima? ¿Qué estamos controlando acá? Acá la verdad estamos controlando la actividad de la enzima. Entonces, si estamos controlando la actividad de la enzima, tendríamos que pensar cuáles eran los mecanismos de regulación para controlar la actividad de una enzima. Y teníamos la regulación covalente, y teníamos la regulación por moduladores alostéricos. Acá Bernardes me dice regulación alostérica. A mí me gustaría o me interesaría saber por qué les parece lo de regulación alostérica y no covalente, por ejemplo. ¿Me lo pueden aclarar? A ver qué dice acá. Un modulador positivo puede frenar el ciclo y salir por puntos de fuga. No estoy de acuerdo con esa regulación alostérica. No era la definición de regulación alostérica que habíamos dado. A ver. Puse, ya que al unirse o sea, ya que según los diferentes componentes químicos, la enzima podrá regular su actividad. ¿Y por qué? Porque acá, si hablamos de regulación alostérica,
es porque vamos a decir que el ADP va a favorecer la forma relajada de la enzima y por eso la actividad enzimática, y el NAT reducido va a favorecer la forma tensa y por eso perdemos actividad enzimática. Tiene que ver con eso. Acá en ningún momento yo les digo la unión de grupos funcionales, así que regulación covalente imposible que sea. ¿Sí? Tenemos que hablar de estructuras tensa y relajada, de moduladores positivos y moduladores negativos, que favorecerían o no la actividad enzimática. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? En el punto 3 de la actividad 3 aparecen diferentes enunciados y la idea sería, vamos a leer esos enunciados y vamos a ver si son verdaderos o falsos, y en el caso de que los enunciados sean falsos, lo que tendríamos que ver es cómo se reescribirían para que resulten verdaderos. Así que yo voy a ir leyendo los enunciados. El que tiene ganas de contestar, que levante la mano. Y así vamos a ir resolviendo la actividad. El primero de los enunciados dice que una enzima presenta regulación alostérica cuando distintas sustancias compiten con el sustrato a nivel del centro activo. ¿Consideran que esto es verdadero o es falso? Falso, profesor. Es falso. ¿Y cómo creen que sería correcto reescribir esta opción? Otros sitios que no el sitio, ¿Perdón? sitio activo. Que compite con la enzima en otros sitios que no el sitio activo. Exactamente, que las sustancias que regulan no se unen al sitio activo, se unen a un sitio alostérico, y ahí vamos a hablar de regulación alostérica. Muy bien. Chicos, si ustedes cambian acá el término regulación alostérica por inhibición competitiva, también quedaría correcta la oración. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Profe, una consulta, por favor. ¿Perdón? Una pregunta, por favor. Sí. Siempre que hablamos de competición, tenemos que hablar que va a ser reversible o irreversible, ¿o no? Cuando hablas de competición, lo que tenemos que aclarar, si qué es reversible o irreversible. Y siempre tenemos que aclarar si va a ser reversible o irreversible. ¿La inhibición me estás preguntando vos? La competición. La competición, y que Sí. generalmente la competición en la inhibición competitiva es reversible, no es irreversible. Bueno, gracias. Dale. Bueno, la siguiente dice, se dice que una enzima se regula covalentemente cuando su actividad es modificada por la unión de ciertos grupos químicos a residuos de aminoácidos. ¿Qué consideran acá, chicos, ustedes? ¿Correcta o incorrecta? Hablamos de regulación covalente en este caso. Chicos, por lo menos lo que van entendiendo traten de ir razonando, porque este es el único momento donde no podemos sacar las dudas. Después ya van a estar solos ustedes con los exámenes y ahí se les va a complicar mucho más, así que aprovechen estas instancias para, si se tienen que equivocar, equivóquense, no hay problema, corregimos, pero traten por lo menos de estar en la clase y pensar lo que estamos charlando, ¿sí? Yo las respuestas no se las voy a dar, se las tienen que encontrar ustedes, yo voy a hacer las aclaraciones. Si nadie me responde el punto B si es correcto o incorrecto, voy a pasar al C. Ya será responsabilidad de ustedes decir si es correcto o incorrecto. Es falsa, profe. ¿Por qué considerás, Silvia, que es falsa? ¿Tenés algo que te avale eso? Porque debería ser
por grupos funcionales. ¿Y grupos funcionales no es lo mismo que un grupo químico? No sé. Es lo mismo. Es lo mismo. Te está hablando de lo mismo, ¿sabes? Te está hablando de lo mismo. Así que esto es correcto. Una enzima se regula coherentemente cuando su actividad es modificada por la unión de ciertos grupos químicos o funcionales a residuos de aminoácidos. En ese caso los aminoácidos serina, treonina y tirosina. Es correcto. Vamos al punto C. Hablamos de simógenos cuando una enzima presenta distintas estructuras moleculares que catalizan la misma reacción. ¿Qué creen que es esto? ¿Correcto o incorrecto? Acá me dice el compañero que la C es falsa porque esta sería la definición de isoenzimas. O sea, acá en vez de simógenos deberíamos colocar isoenzimas. Gracias, Bernardes, por el aporte. En el punto D dice, la inducción o represión genética permite modificar la actividad de una enzima haciéndola más o menos activa respectivamente. ¿Es correcto o incorrecto, chicos? Es correcto, profe. Verdadero. Nosotros modificamos la actividad de una enzima con la regulación génica o modificamos la disponibilidad de enzima. La disponibilidad. Entonces, esto no es correcto. ¿Sí? Es incorrecto, falso. profe. Es incorrecto. Lo que tendríamos que poner acá puede ser la regulación covalente permite modificar la actividad de una enzima haciéndola más o menos activa, podría decir, o podríamos poner la modulación alostérica permite modificar la actividad de una enzima haciéndola más o menos activa. Cualquiera de las dos opciones que habla de los mecanismos de regulación que modifican la actividad de una enzima. La genética modifica la disponibilidad de enzimas. Punto E. Las isoenzimas son enzimas que catalizan distintas reacciones y presentan estructura molecular idéntica. ¿Qué creen que es esto? La E. La E es falsa, me dice Bernardes, porque una isoenzima, tienen estructuras diferentes pero catalizan la misma reacción. O sea, acá está mal, esto que dice catalizan distintas reacciones, deberían decir catalizan la misma reacción, y acá donde dice presentan estructura molecular idéntica, debería decir presentan estructura molecular diferente. Bien, Bernardes, muchas gracias. Vamos a la F. La F dice que la presencia de isoenzimas junto con la compartimentación celular es una estrategia biológica que permite establecer un mecanismo eficiente de regulación enzimática. ¿Esto qué creen que es? Bernardes me dice que es verdadera. ¿El resto qué piensa? ¿Están de acuerdo con él? ¿Es verdadera o es falsa? Yo estoy de acuerdo con Bernardes. Esta opción es verdadera. Y luego, los mecanismos de regulación por retroalimentación negativa permiten el control de una vía metabólica por su producto final. ¿Qué consideran sobre esta opción? Voy al chat porque lo único que me están escribiendo es el chat. Acá los compañeros que escriben por el chat me dicen que es verdadero. Sí, chicos. Hablamos de regulación por retroalimentación negativa cuando el producto inactiva o disminuye la actividad enzimática, y también podríamos hablar de retroalimentación positiva, pero en ese caso estaríamos hablando del sustrato que favorece la actividad enzimática. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos a la última opción. La última opción dice que todas las enzimas se regulan a través de mecanismos alostéricos, covalentes y genéticos. ¿Qué creen ustedes que es esto?
¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Y cómo crees que sería lo correcto acá? Decir que todas se regulan por pH, temperatura, concentración de sustrato y concentración de las enzimas. Exacto, Picoloto. Tenés razón, ¿sí? Los mecanismos que únicamente regulan a todas son concentración de sustrato, concentración de enzima, pH y temperatura. La regulación alostérica solo regula las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas también pueden tener regulación covalente y genética a la vez, pero no es tan frecuente. Es más, la mayor parte de las enzimas que vamos a estudiar no se regulan, y esto es variable. Hay veces que aparece regulación covalente sola, a veces alostérica sola, a veces genética sola, o a veces pueden aparecer combinadas. Pero esto así, como está escrito, es incorrecto. Bueno, esto es lo que teníamos que trabajar la clase de hoy, ¿sí? Para la clase de la semana que viene, como dije, los invito a mirar el tercer video. Yo les voy a subir una actividad problema para que ustedes de alguna manera resuelvan esa actividad, y las terminamos de discutir acá en la clase. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta en particular sobre lo que estuvimos trabajando, sobre lo que tenemos que hacer? ¿Algo en particular sobre el cursado de la materia que tengan dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, chicos, entonces los estaría esperando la semana que viene en este horario para trabajar con biomarcadores y con enzimas séricas. ¿Está? Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias.